compartiendo con ustedes más noticias, en este caso de la República Argentina. Esta semana el presidente Alberto Fernández recibió varios ataques muy duros desde sectores del oficialismo. Bonafini repudió su encuentro con empresarios y Víctor Hugo Morales consideró vergonzoso el aval argentino al informe de Bachelet sobre los derechos humanos en Venezuela. A los dos, el presidente respondió con explicaciones. Para hablar de estos temas es que ya convocamos a nuestro amigo de la casa, politólogo, experto internacional y periodista Claudio Fantini. Buenas noches, Claudio, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Rosario, un gusto saludarte. Temas no te falta. No, ¿qué tal, Miguel? Buenas muy bien, noches. Rosario, sí, por favor. Argentina está muy complicada políticamente en estos días y económicamente casi peor. Sí, claro. Que no hubo medidas económicas a propósito anunciado en la última conferencia que brindó el presidente, pero lo dejamos para otro día. Claudio, la pregunta es, ¿cómo se leen estos cuestionamientos al mandatario? Bueno, desde el oficialismo, además. ¿Perdón? Desde el oficialismo. Sí, fueron ataques desde el oficialismo al de Eve de Bonafini, que fue muy dura, atacando la reunión que había tenido, el encuentro de Alberto Fernández con empresarios. Luego se sumó otra alta dirigente, Nora Cortiñas, de las Madres de Plaza de Mayo, que también es muy allegada a Cristina, diciendo que en el gabinete de Alberto Fernández hay asesinos, ¿no? Y lo señaló al canciller, a Felipe Solá. Y luego vino el ataque de Víctor Hugo Morales desde el micrófono de Radio Nacional al aval que le dio el gobierno argentino al último informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Este nuevo informe, con la firma también de Michelle Bachelet, con todo el aval que significa el prestigio y la credibilidad de Michelle Bachelet, fue apoyado por la Argentina y eso generó una crítica pero demoledora desde la Radio Nacional de Buenos Aires de parte de Víctor Hugo Morales, un hombre de posiciones kirchneristas muy duras. A Eve de Bonafini le hizo una respuesta muy diplomática el presidente, muy cuidadosa, muy respetuosa, y en los mismos términos le hizo la respuesta saliendo directamente al aire, dialogando con él en el aire de Radio Nacional a Víctor Hugo Morales. En el caso de Eve de Bonafini me parece que es más comprensible la corrección de la respuesta del presidente, ¿no? La diplomacia, el respeto que se manejó, porque si bien Eve de Bonafini ya hace muchos años que tiene posiciones absolutamente extremistas y que las expresa hasta con violencia verbal, porque ella ejerce violencia verbal, pero en su historia hay proezas, ¿no es cierto? O sea, hay una historia detrás de Eve de Bonafini, una historia muy importante, y yo creo que eso explica el gesto de Alberto Fernández y lo justifica plenamente. Lo que no creo que se justifique plenamente, por lo menos a la mitad del país, lo desconcertó, si es que es la mitad, puede llegar a ser más, que lo vio casi como un gesto de humillación del presidente, haber llamado a un periodista que lo estaba atacando muy duramente por haber avalado una denuncia que lleva la firma de Bachelet a las violaciones de los derechos humanos en Venezuela. ¿Por qué tenía que ponerse a aclararle a Víctor Hugo Morales el aval a una denuncia de violaciones a los derechos humanos en Venezuela? Una denuncia que en este caso, este informe, tuvo una diferencia con los informes anteriores, que fueron ya igualmente duros. O sea, Bachelet, desde que está al frente del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha cuestionado muy duramente y muy firmemente la violación sistemática de derechos humanos y se ha hecho eco
a través de sus investigaciones, de las investigaciones de su equipo, de gravísimas denuncias, pero en los informes anteriores se hacía hincapié en las torturas, las desapariciones, la situación en la que están los militares apresados en el edificio del Helicoide, que es el cuartel general del SEBIN, el aparato de inteligencia, la inmensa cantidad de muertos que deja la represión policial y la represión ejercida a través de los colectivos, que son fuerzas de choque violentísimas, la censura, la persecución política. Esta vez, además de repetir esas denuncias, se pone el foco también en la explotación descarnada que se lleva a cabo en la cuenca del Orinoco, ¿no? En la cuenca del Orinoco está el llamado arco minero, hay oro, bauxita, coltán, diamantes, y hay una explotación ilegal de todos esos minerales. Y esa explotación ilegal se realiza a través de una opresión absoluta. Este informe lo describe casi en los niveles de la esclavitud de miles y miles de mineros. Miles y miles de esos mineros son niños incluso. Dice el informe de Naciones Unidas que son brutalmente explotados, que hay malos tratos, que hay castigos que incluyen torturas, que en el lapso de un año murieron más de 140 mineros por las torturas a las que son sometidas. ¿Quiénes son los explotadores del arco minero en la cuenca del Orinoco? Los llamados sindicatos, que no son sindicatos, son mafias. Hay mafias turcas, mafias rusas, mafias chinas, y todas le reportan al régimen. Se denuncia desde hace tiempo un nexo oculto entre esas mafias que explotan descarnadamente y brutalmente a los mineros, incluidos los niños. Están asociadas con el gobierno, por eso no llega la ley del Estado. Son verdaderas economías de enclave. En la cuenca del Orinoco hay economías de enclave, que es como se llamaba en el siglo XX a lo que hacían grandes multinacionales norteamericanas como la United Fruit, la bananera que hizo nacer el término republiqueta bananera, porque en las tierras que dominaba en el Caribe y en América Central imponía sus propias leyes y la explotación de la gente, de los campesinos, era brutal. Bueno, hay economías de enclave y manejadas por mafias en la cuenca del Orinoco, y esas mafias estarían asociadas al gobierno y serían parte de la explicación de por qué en Venezuela hay un régimen rico imperando sobre un Estado quebrado y sobre una población empobrecida. El régimen es rico porque tiene arcas clandestinas, y esas arcas clandestinas se nutren, por un lado, del narcotráfico, por otro lado, por el tráfico ilegal del petróleo, el robo del petróleo de PDVSA, y por otro lado de esa sociedad el negro con las mafias que explotan la cuenca del Orinoco y que tienen del Estado esa protección. El Estado no va a hacer a imperar las leyes si no dejan que esas mafias actúen como economías de enclave e impongan sus propias leyes. Que haya denunciado este informe semejante opresión a miles y miles de mineros, la explotación de niños, incluidos los malos tratos físicos, más de 140 muertos en solo un año porque se permiten torturar a esa gente a la que tienen mal pagada. Hay denuncias de abusos sexuales contra los niños. ¿Por qué tiene que salir a explicar el presidente Alberto Fernández que la Argentina avala una denuncia de Naciones Unidas con la firma de Bachelet a semejante situación en Venezuela? El que tendría que explicar por qué se indigna y por qué repudia ese aval es Víctor Hugo Morales. ¿Por qué invoca la centroizquierda? Como si tuviera alguna lógica que la centroizquierda sea cómplice de un régimen esperpéntico que viola sistemáticamente los derechos humanos a través de la represión en las calles, de la tortura, de la censura,
de tener las cárceles abarrotadas de presos políticos, pero además de tener una asociación ilegal con mafias que oprimen y que someten a una explotación feroz a los mineros en la cuenca del Orinoco. Tendría que explicar el periodista por qué repudió una denuncia. Es un buen cierre por hoy, Claudio, porque tengo que ir a la Fiscalía y va a quedar para la semana que viene saber si son ataques consensuados en las sombras del kirchnerismo contra algunas cuestiones del presidente Fernández o han sido casualidades muy duras para el presidente. Te mandamos un abrazo y muy buen fin de semana. Gracias por hoy, tremendo el relato que hiciste, nos quedamos obviamente todos enganchados con eso. Gracias, Miguel y Rosario, un gran abrazo. Buen fin de semana para ti.